Hola, welcome to 5 Minutes Spanish. This is a series for very beginners. In this episode and some others, we're going to be talking about Natalia's daily life. The goal is to practice Spanish for everyday use. This is how it works. You will hear a story 3 times. The first one with subtitles in Spanish. Don't focus too much on the meaning, just try to identify words and phrases. The second time with subtitles in both Spanish and English. This time you can pause the video and take notes of the new words on your notebook. The third time you will be listening with no subtitles and I will be speaking a little bit faster as I would communicate to a native speaker. And finally, I will ask you some questions in Spanish to expand your use of language. Are you ready? Let's go! Hoy vamos a practicar los verbos en pasado, en los tiempos pretérito indefinido y pretérito imperfecto. ¿Recuerdas a Natalia y Samuel? Ellos fueron a una fiesta el sábado por la noche en casa de Roberto, un amigo de Samuel. La fiesta estuvo muy bien. Al principio no había muchas personas, pero después llegaron todos los amigos de Samuel. Más tarde llegaron también las amigas de Natalia. Ellos llevaron tacos y ellas llevaron cócteles. Roberto invitó a Natalia a bailar y ella dijo que sí. Ellos bailaron durante 30 minutos. Samuel no se veía contento. Estaba un poco celoso. Cuando Natalia lo vio, le dijo, relájate y disfruta. Y Samuel se relajó y disfrutó del resto de la fiesta. Comieron tacos y bebieron cócteles de colores. Listen again with subtitles in both Spanish and English or your first language. There are several options available in the settings. You can go ahead and turn them on. ¿Recuerdas a Natalia y Samuel? Ellos fueron a una fiesta el sábado por la noche en casa de Roberto, un amigo de Samuel. La fiesta estuvo muy bien. Al principio no había muchas personas, pero después llegaron todos los amigos de Samuel. Más tarde llegaron también las amigas de Natalia. Ellos llevaron tacos y ellas llevaron cócteles. Roberto invitó a Natalia a bailar y ella dijo que sí. Ellos bailaron durante 30 minutos. Samuel no se veía contento. Estaba un poco celoso. Cuando Natalia lo vio, le dijo, relájate y disfruta. Y Samuel se relajó y disfrutó del resto de la fiesta. Comieron tacos y bebieron cócteles de colores. Listen a third time without any subtitles. I will be speaking a little bit faster. ¿Recuerdas a Natalia y a Samuel? Ellos fueron a una fiesta el sábado por la noche en casa de Roberto, un amigo de Samuel.
La fiesta estuvo muy bien. Al principio no había muchas personas, pero después llegaron todos los amigos de Samuel. Más tarde llegaron también las amigas de Natalia. Ellos llevaron tacos y ellas llevaron cócteles. Roberto invitó a Natalia a bailar y ella dijo que sí. Ellos bailaron durante 30 minutos. Samuel no se veía contento. Estaba un poco celoso. Cuando Natalia lo vio, le dijo, «Relájate y disfruta». Y Samuel se relajó y disfrutó del resto de la fiesta. Comieron tacos y bebieron cócteles de colores. And now the questions, las preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Cómo estuvo la fiesta? La fiesta estuvo muy bien. Pregunta 2. ¿Dónde fue la fiesta? ¿Dónde fue la fiesta? Fue en casa de Roberto, el amigo de Samuel. Pregunta 3. ¿Durante cuánto tiempo bailaron Natalia y Roberto? ¿Durante cuánto tiempo bailaron Natalia y Roberto? Bailaron durante 30 minutos. One more thing. You may be wondering why we use ser for the location of the party, since we usually use estar to talk about location. As long as we're talking about the place of an event, we use ser. For example, la fiesta es en mi casa, or la conferencia es en el salón. I'll make a video about that later, but in the meantime, you can join my free mini course for beginners, the 5-day Spanish challenge. And if you want to support my free content, you can buy me coffee in the description. More videos to come soon. Hasta la próxima.